Libro de Génesis, capítulo 21, versículos 8 al 21. La palabra de Dios dice así: y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra. La encomendamos, Señor, a ti. Y yo te pido que a cada uno de nosotros ministres, oh Dios, a todos, conforme a nuestra necesidad, mi Dios. Háblanos, instrúyenos, repréndenos y convierte tu Señor y convence, porque solamente tú lo puedes hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bien. Esta es una historia interesante, quizá un poco cruel. Es de los anales bíblicos. Quizá historias similares ocurrieron antes, pero entre las historias que nosotros leemos en la Biblia, este es el primer caso que encontramos de una madre soltera. Es parte de un grupo muy creciente en el día de hoy. Las estadísticas nos señalan que en el día de hoy en los Estados Unidos más del 35% de las personas han crecido, han vivido o viven en un hogar donde hay un solo padre, con una madre soltera o con un padre soltero. Y por el hecho de que es
un grupo creciente, a veces no entendemos sus necesidades. Es un grupo con necesidades especiales, con retos diferentes a los de los demás. Ah, un grupo que tiene cierto grado de soledad, que a menudo se sienten solos, o se sienten traicionados, o se sienten amargados, y muchas veces perciben que ellos no tienen cabida en ciertos grupos, o en ciertas reuniones, o en ciertas sociedades, o en ciertas fiestas. Y el peligro que corremos es que, como es un grupo tan creciente, ignoramos su mundo. No entendemos su mundo y a veces no nos preocupamos por su mundo. Nos hemos acostumbrado. Y sin embargo, ellos y ellas siguen luchando solos. Y desconocemos su historia. Y desconocemos su realidad. La historia de Agar es una historia de una mujer soltera, de una madre soltera. Y también nosotros corremos el peligro de pasarle por alto, de pasarle por encima, de leerla rápidamente, especialmente porque al final, en el verso 21, vemos que esta historia tuvo un final feliz. Pero nos olvidamos quizá de los detalles de lo que sucedió allí en esa vida. Y es bueno que entonces nosotros entendamos que esta historia está acá para nuestra instrucción, para nosotros aprender y para nosotros enseñar a otros. Esta historia nos puede ayudar, aunque parece una historia muy cruel, nos puede ayudar ciertamente a ver la vida con fe y con optimismo, a ver la vida de una manera diferente, a ver la vida como la ve Dios. Está para nuestra instrucción. Y nosotros podemos beneficiarnos de esta historia en el momento en que nosotros tengamos que pasar por esos desiertos de la vida en los que a menudo pasamos. Yo quisiera que juntos acá consideremos las diferentes respuestas que encontramos en la historia de Agar y de Ismael. Y quisiera que consideremos por lo menos 3 respuestas muy diferentes. Y que traigamos esa historia a nuestra realidad, a nuestra vida. En nuestra vida podemos encontrar las mismas respuestas. En la historia de Agar encontramos en primer lugar la respuesta del mundo, que fue una respuesta injusta. La respuesta del mundo, una respuesta injusta. Y es que la vida a menudo nos trata de una manera injusta. La vida a menudo nos trae situaciones que nosotros consideramos son una injusticia. Y el caso de Agar es el mismo. El caso de una madre soltera. Recientemente me puse a leer a la luz de esta historia ciertas estadísticas, ciertas encuestas que se hacen con padres solteros. Y esta encuesta que leí fue hecha particularmente con madres solteras. Aunque hay padres solteros también, entiende esto. No solamente hay madres solteras, hay hombres que están lidiando con sus familias ellos solos. Pero esta encuesta se hizo con madres solteras, preguntándoles cuáles son las situaciones más penosas, más difíciles que ellas tienen que pasar. Y las respuestas me parecieron un poco sorpresivas. La primera respuesta que muchas madres solteras dieron es, para mí lo más difícil es tener que preocuparme sola. Tener que pasar la noche despierta con un niño con fiebre y tener que preocuparme yo sola por eso. Cuando hay otros que en pareja se están preocupando por eso, pero yo tengo que preocuparme sola.
Para otra, la segunda respuesta que encontramos un poco sorpresiva es tener que celebrar sola. Tener que festejar los cumpleaños sola, las graduaciones sola. Y tener que explicarle a mis hijos por qué razón su padre no está ahí. Tercera respuesta, tener que lidiar y llorar con las situaciones yo sola. Dicen estas mujeres que respondieron así, todos en algún momento necesitamos llorar. Es una necesidad. Pero a menudo, cuando uno es madre soltera, tiene que llorar uno sola. Y a veces está en silencio para que sus hijos no la escuchen. Y entonces el tener que llorar yo sola sin tener un hombro en donde recostarme es una situación muy difícil. Número 4. Para algunas madres solteras que son un poco orgullosas, lo más difícil es tener que pedir ayuda. Porque lamentablemente, dicen ellas, hay otros que tienen una pareja, hay otras que tienen una pareja, a donde pueden pedir ayudas. Y en la vida que vivimos hay tantas cosas que tenemos que hacer que a veces no podemos hacerlo todo y tenemos que pedir ayuda. Y para algunas esto es muy difícil, estar siempre pidiendo ayuda, porque no pueden solas. Número 5, para mí es muy difícil cuando yo tengo que quedarle mal a mis hijos. Por el hecho de que estoy sola y que no puedo hacer lo que una pareja sí puede hacer, a menudo yo tengo que quedarle mal a mis hijos. Y ellos me preguntan, ¿por qué en la escuela hay otros niños que sus papás sí pudieron hacerlo y por qué tú no puedes? Y ella dice tener que quedarles mal y tener que decirles es que yo sola no puedo hacer. Y número 6, el tener que enfrentar la realidad de que un día mis hijos se van a ir, se van a casar. ¿Y entonces qué? Esa es la realidad de una persona que está luchando sola y es un número creciente. Y es la realidad en la que se encontró Agar sin ella haberlo planeado. Pero no quisiera que nos quedemos únicamente enfocados en los padres solteros y en las madres solteras. Quisiera que todos podamos aplicar esta historia para la realidad de nuestra vida. Porque todos a menudo pasamos por situaciones que no queremos. Y todos a menudo la vida nos trae injusticias. Y a menudo nosotros podemos ver la respuesta que el mundo da, que es una respuesta injusta. Todos en algún momento hemos sido víctimas de injusticia social. Así que esta historia aplica para todos nosotros. Y es bueno que entendamos que esto incluye a aquellos que buscan a Dios y a aquellos que ignoran a Dios. Todos vivimos en el mundo, en este mismo mundo que da respuestas injustas. Seas religioso o no, seas cristiano o no, busques a Dios o no, todos estamos en este mundo injusto. Y si alguien te dice por ahí que pares de sufrir, que si tú vienes a Cristo se van a acabar todos tus problemas, tienes que alejarte de esa persona porque los sufrimientos no se acaban. Aquí en esta tierra estamos viviendo aún en ese mundo. Lo que Cristo sí hace es que Él le da un nuevo sentido a tu vida. Lo que Cristo sí hace es que Él te ayuda para que aun cuando estás en ese mismo mundo injusto, tú puedas enfrentar los problemas, tú puedas verlos de cara y tú puedas seguir caminando con una meta en tu vida. Cristo hace esto. Cristo corta las cadenas que te están amarrando y te ayuda a seguir. Así que no te equivoques. La injusticia social no se acaba. Cristo en ningún momento prometió eso. Lo que Él prometió es su paz. Lo que Él prometió es vida eterna. Y lo que Él prometió es darte una nueva vida, un nuevo nacimiento, una vida totalmente diferente, una vida que tú sí de verdad puedas disfrutar y si tú puedas decir, yo tengo ganas de vivir. Cristo nos muestra la verdad y su palabra nos muestra que la realidad es que hay algo más
que esta vida. El Señor no dijo que el momento en que tú aceptes a Jesucristo se acabaron todas esas injusticias y todas esas respuestas injustas del mundo. Pero lo que Él nos dice es que después, cuando nos vayamos de este mundo, hay vida en el más allá. Y Él ofrece y Él promete y Él garantiza una vida eterna, una vida en donde sí realmente no va a haber esos sufrimientos y no va a haber injusticias sociales. Pero mientras estemos aquí, estamos en ese mismo mundo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué dijo Él? No como el mundo la da. El mundo te da respuestas injustas. Jesucristo te da una respuesta diferente. Él no te va a dar la paz como el mundo la ofrece. Porque el mundo en realidad lo que ofrece es a menudo es salidas, escapes. Y cuando te encuentras en una situación como la de Agar, lo que te ofrece es que te distraigas un poco. Y te ofrece un baile y un poco de bebidas o quizá unas drogas. O quizá el mundo te ofrece alternativas para tú salir, para escapar. Y en el caso más trágico, el mundo te ofrece, y no solamente te ofrece, te da la oportunidad y la facilidad para que tú mates al bebé que hay dentro de tu vientre o para que te mates a ti mismo. Esa es la realidad de este mundo. Y ese es el mensaje que nosotros estamos escuchando, un mensaje de escapismo. Y al final de cuentas, este mundo te ofrece muchas estadísticas. Pero yo quiero que tú sepas que para Dios tú no eres una estadística. Para Dios tú no eres un número. Para Dios tú eres una persona y Él te trata a ti individualmente de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a tus retos y de acuerdo a tu situación. ¿Cómo llega un padre soltero a ser un padre soltero? O una madre soltera. Hay diferentes situaciones, ¿no? Puede ser que ha enviudado. Puede ser que se separó y se divorció y ahora está solo, está sola. Posiblemente llegó a ser una madre soltera por un error que cometió, por una relación ilícita, o por anticiparse a los eventos y no esperar para una relación matrimonial. Posiblemente llegó a ser madre soltera por el error o por la maldad de otro. Y hay algunas pocas, debo decir, que han llegado a ser madres solteras porque ellas querían ser madres solteras. Hay muchas maneras, pero en general debemos de entender que estas personas no llegaron ahí porque ellos lo planearon o porque ellas lo planearon. Fue porque la vida les trajo esa sorpresa a su vida. Y ese es el caso de Agar. Agar no planeó ser un día una madre soltera. Agar no se sentó a planear que un día iba a lanzarse en una aventura con su hijo a caminar por ahí, por el desierto, y a enfrentarse a todos los retos que el desierto presentaba. Agar repentinamente se encontró luchando en la vida con esa situación. Se encontró sola. Se encontró buscando una mejor respuesta, porque la respuesta que recibió del mundo fue una respuesta injusta. Y sinceramente, la respuesta fue injusta. Si tú no conoces la historia de cómo llegó Agar e Ismael a esta situación, te lo voy a decir así rápidamente. Abraham, a quien Dios le había prometido que sería el padre de una gran nación, no podía tener hijos. Ya él tenía casi 100 años, ya su esposa tenía casi 90 años y además de esto ella era estéril. Pero Dios le había prometido un hijo. Y él estaba esperando y pasaron los años y pasaron años y no venía el hijo. Así que en un momento Sara ingenió un plan y le dijo a Abraham: lo que tú necesitas hacer para darle una manita a Dios es tener un hijo con la sirvienta. Porque Agar era la sirvienta, ¿ok? No estoy narrando una telenovela, así era la realidad. Agar era una sirvienta, era
una esclava. Y en ese tiempo y en esa cultura, una esclava o un esclavo, una esclava no era dueña ni de su propio cuerpo, no era dueña de sí misma, no podía decir sí, no o quizá, o sea, era un objeto, era una compra. Y cuando el amo decía, voy a tener un hijo contigo, ella tenía que aceptarlo. Esa era la injusticia social de ese tiempo, pero era muy común y muy aceptado. Y ciertamente Abraham tuvo un hijo con la sierva egipcia, una sierva que él había comprado en Egipto, una esclava que él había comprado. De manera que ella no tuvo nada que ver en el asunto, pero ella se encontró de repente dando a luz a un hijo a quien ella amaba con todo su corazón, pero ella se encuentra ahora dando a luz a un hijo que en realidad es el hijo de Abraham, no el hijo de Agar. Una situación bastante difícil. Ahí es que encontramos nosotros a Agar, recibiendo una respuesta injusta. ¿Por qué? Porque dice el verso 9 y el verso 10, y vio Sara, ¿qué es lo que vio Sara? Que el hijo de Agar estaba molestando mucho al otro. ¿Y qué dijo Sara? La misma que le había sugerido a Abraham que tuviera el hijo con Agar, ahora como ya Isaac había nacido, ahora le dijo, bueno, ya no necesitamos sus servicios, despídelo. Entonces, si tú y yo de verdad, sinceramente, con la mano en el corazón, analizamos esta historia, tenemos que entender que Agar se encuentra en una situación muy injusta. Y tú y yo necesitamos entender que la respuesta del mundo a menudo es una respuesta muy injusta. Nosotros estamos rodeados de injusticia social. Y hay situaciones que tú y yo quisiéramos cambiar y no las podemos cambiar. Porque la respuesta del mundo es una respuesta injusta. Ahora tenemos que ver la respuesta de Agar, que representa la respuesta del hombre, la respuesta humana, la respuesta que es muy imperfecta. Okay. Agar se encuentra ahora sufriendo el dolor de una madre. Y ante esa situación ella dio una respuesta muy humana. Agar se encuentra en el desierto y después de algún tiempo el pan y el agua se acabó. Y el niño está a punto de morir. Trate usted de imaginarse el dolor de aquella madre. Algo que ella no había planeado, pero ahora se encuentra ahí. Y la respuesta de Agar representa el pesimismo y el escapismo que nosotros vemos en el día de hoy. La actitud muy común en el día de hoy de simplemente cerrar los ojos y dejar que pase lo que vaya a pasar. Un fatalismo ahí. La actitud que está bombardeando mucho, especialmente a nuestra juventud, de buscar salidas fáciles. Pero no perdamos de vista la realidad de Agar. Si usted lee los versos 15 y 16, nos dice allí claramente que le faltó el agua. Y ella lo que hizo fue tomar a su muchacho, dice, echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue allá lejos, como a distancia de un tiro de arco. Trate de ver hasta dónde llega una flecha. Ahí es que ella se fue a sentar porque ella no quería, como madre, ella no quería estar ahí y presenciar y ser testigo de la muerte de su hijo. Para ella ya su hijo está a punto de morir y ya no hay nada que hacer y simplemente lo puso ahí debajo de un árbol, de un arbusto y se fue por allá a cerrar los ojos y a taparse los oídos y a que sucediera lo que tuviera que suceder. Hace ya
bastantes años, cuando yo tenía 10 años, tuve una experiencia muy interesante. Una experiencia que hasta el día de hoy me parte el corazón. Yo tuve que ir a vivir a un pueblo llamado El Chiltepe, en mi país, en Guatemala. Un pueblo pequeño, un pueblo de gente iletrada, pero un pueblo donde tuve experiencias y lecciones en la vida muy maravillosas. Y las mejores lecciones de mi vida las aprendí ahí, porque ahí por primera vez yo escuché la palabra de Dios predicada exactamente como es. Ahí por primera vez escuché Romanos 6:23, donde se dice claramente que la paga del pecado es muerte, que por el hecho de que somos pecadores estamos condenados a morir eternamente, pero que Dios está dispuesto a aceptar a alguien que viene con sus manos vacías, ofreciendo nada, pero arrepentido de sus pecados, y Él está dispuesto a darle vida eterna, a darle un regalo, el regalo de la salvación. Todo eso yo lo aprendí allí cuando era niño. Mi madre había muerto cuando yo tenía 7 años, así que mi padre de repente se encontró siendo un padre soltero, y después él tuvo que emigrar a los Estados Unidos, y nosotros, mis hermanos y yo, quedamos viviendo con mi abuela, que era viuda. Entonces de repente ella también se encontró siendo una madre soltera nuevamente. Allí en ese pueblo, como es típico de los pueblos pequeños en los países de América Latina, pues en ese tiempo no había agua potable y la gente cavaba pozos. Y es sorprendente cómo los niños en aquellos pueblos, eso está lleno de pozos y de hoyos en la tierra y todo, y cómo aprenden a cuidarse y no caerse en esos pozos. Yo caminando un día por ahí cerca de un pozo que habían abandonado porque no funcionó y nunca dio agua, escuché que ahí adentro se había caído un pollito. Un pollo así pequeñito, y entonces yo únicamente oía el pío pío del pollo. Y yo no sé si sea debilidad o si sea virtud, que soy como muy sensible al sufrimiento, ¿no? Y me dio una inmensa pena ese pollito ahí metido en ese hoyo. Y yo quería resolver su problema. Y de repente empecé a imaginarme todas las noches frías que ese pobre pollo iba a pasar ahí, aguantando hambre, metido en un pozo. ¿Cuántas noches, hasta dónde va el pobre pollo a vivir ahí solito, sin comida, sin agua y aguantando frío? ¿Qué se puede hacer para resolver la situación de este pollo? Y entonces yo pues tuve que buscar lo que yo pensé era la única solución. En mi mente de niño de 10 años, con la mejor de las intenciones, yo decidí que para evitarle el sufrimiento a ese pollo, lo mejor que yo podía hacer era matarlo. Sí, de verdad. Y yo empecé a buscar piedras. Y tenía un amigo conmigo, así que no me siento tan culpable. Pero la idea fue mía. Y eventualmente no funcionaba hasta que encontré, entre los dos trajimos una piedra ahí bien grande y matamos al pollo. Y se acabó, paró de sufrir el pollito, imagínense. Yo sé que cuando llegue a casa mis hijas me van a dar una paliza. Y lo más lamentable es que unos días después, yo de verdad pensando que había resuelto un gran problema, un héroe ahí, fui y se lo dije a un vecino. Le conté la historia. Y él me dice, ¿de verdad usted hizo eso? Me dice, si lo único que teníamos que hacer, me dice, es tomar una soga, amarrar ahí un cubo y algo y echarle ahí un poquito de maíz, y cuando él se metiera ahí nosotros podíamos subirlo y traerlo de nuevo para arriba. Y dije yo, pero en ese momento yo me encerré en ese escapismo. O sea, yo dije, lo único que se puede aquí hacer es eso.
En ningún momento yo me puse a pensar, lo único que yo tengo que hacer es ir y tocar la puerta de algún vecino para que venga y me ayude. No, yo simplemente busqué la solución por mi propia cuenta porque era la única solución que yo conocía. Bueno, esta historia jocosa como es, nos ilustra esa gran verdad de que a menudo nosotros hacemos lo que Agar ha hecho. Nosotros simplemente cerramos los ojos y decimos, esta es la única solución que hay y esto es lo que vamos a hacer. O esto es lo que no vamos a hacer porque ya no hay nada que se pueda hacer. La realidad es que en el día de hoy muchos están buscando precisamente esas salidas fáciles. Y el mundo está invadiendo a las personas con esas salidas fáciles, con esos caminos cortos. Y a menudo esas salidas y esos caminos cortos son ataques en contra de nosotros mismos. Esa es la realidad en la que estamos viviendo nosotros. El día de hoy el mundo apunta, el mundo señala, el mundo hace sentir culpable a la persona. Y entonces, una vez que la persona es culpable y que está lamentando dentro de sí, le ofrece una salida fácil. Y a menudo esa salida fácil, como decía antes, es matar el bebé que hay en su vientre. O a veces esa salida fácil es matarse a sí mismo. Sabe que hace un par de días, mientras en mi casa se celebraba una célula de jóvenes y de niños, y mis hijas estaban ahí junto con otros niños de esta iglesia y junto con otros niños y otros jovencitos del vecindario, celebrando, cantando, orando, jugando. No muy lejos de ahí, un amigo, un compañero de clase de mi hija mayor, se metió en su closet y se ahorcó. Un joven de 15 años, un joven que dentro de sí andaba llevando un inmenso grito silencioso y que quizá estaba buscando a alguien que le escuchara, pero que ha sido invadido, como son muchos jóvenes en el día de hoy, con esos mensajes, con esas mentiras que el mundo le lanza a los jóvenes de hoy, de escapar y de buscar una salida fácil. Y es una historia trágica que nosotros vemos constantemente. Y esas matanzas que suceden en esas escuelas son esa historia trágica. Porque el mundo ciertamente es injusto y la respuesta humana a menudo es una respuesta demasiado imperfecta. Y la respuesta humana ante esa injusticia es escapar y salir y ya acabar con todo, cuando en realidad no se está acabando con nada, porque después de la muerte cada uno tiene que darle cuenta a Dios. El monstruo del teléfono celular y de las tabletas y de los aparatos electrónicos, que el mundo le ha llamado una red social, que no es nada social, sino que es simplemente un cuarto oscuro en donde los jóvenes están siendo invadidos con mensajes y con mentiras. Es un monstruo. ¿Sabe que ese jovencito de 15 años simplemente fue a Google y buscó allí las instrucciones para suicidarse? Y buscó ahí las instrucciones que con lujo de detalle le mostraron cómo tenía que fabricar esa soga para que su plan no fallara. Esa es la realidad, ese es el monstruo. Y nosotros necesitamos entender esa realidad, porque hay personas que están ahí, que andan por el mundo solas y solos, y que tienen un grito dentro de ellos, pero no lo están expresando. No lo están expresando. Nosotros necesitamos ir y ministrarles a sus vidas. Es una necesidad en el mundo de hoy, y es bueno que estemos al tanto de ese monstruo que está encadenando a los jóvenes, que los está encerrando. Y es necesario que nosotros también vayamos y hablemos a ellos de las cosas que Dios quiere que nosotros hablemos. Ese cuarto oscuro está llevando a muchos a escuchar mentiras. Y quizá tú que me escuchas en el día de hoy estás en uno de esos cuartos oscuros.
Y quizá tú estás escuchando esas mentiras que te están diciendo que ya acabes con el asunto, que te están ofreciendo una salida fácil, que te están ofreciendo una falsa solución. Yo te digo en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, no escuches esas mentiras, no las escuches, son mentiras de Satanás. Satanás únicamente quiere destruirte y quiere matarte. Y el Señor Jesús, hablándole a sus discípulos, que eran tan humanos como tú y como yo, en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, encontramos al Señor Jesús diciéndoles, advirtiéndoles, el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Pero dice el Señor Jesús, pero yo he venido para que tú y para que tú y para que tú, para que todos ustedes tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Esa vida consiste en que Él te saca de ese cuarto oscuro. Él te puede sacar. Pero Él te está llamando no a salir corriendo de la situación. Él te está llamando no a encerrarte en ese cuarto. Dios te está llamando a enfrentar la situación. Y si tú no puedes solo, y si tú no puedes sola, yo te garantizo que si tú te agarras de la mano de Dios, Él va a estar contigo y no importa lo que pase, Él va a estar contigo y te va a ayudar a enfrentar la situación. Pero tú necesitas hablarlo con alguien. Tú necesitas decírselo a alguien. Tú necesitas buscar ayuda de alguien que posiblemente ya pasó por ahí y que te puede decir cómo tú debes de hacerlo. Dios te llama a enfrentar el problema. Dios nunca ha llamado a nadie a escapar del problema. Dios los llama a enfrentarlo. Porque la realidad del mundo es que nos da respuestas injustas. Y la realidad de nosotros es que somos humanos y como humanos damos respuestas muy imperfectas. Y claro, es fácil para nosotros juzgar a Agar. Es fácil para nosotros criticarla. Pero yo quiero recordarte que la respuesta de Agar es tu respuesta y es mi respuesta. Porque nosotros somos tan humanos como Agar. Esa respuesta es muy tuya y es muy mía. ¿No es cierto que alguna vez tú has pasado por una situación similar en la que ya tú has decidido que no hay nada que hacer, que mejor no vale la pena seguir? Yo he pasado por ahí. Yo sé que aquí muchos han pasado por allí. Cuando ya tú te quieres dar por vencido y tú dices no, y tú cierras los ojos y dices no hay más, no hay más. Es la realidad. Yo he estado ahí también. Y yo te puedo decir que cuando yo he tratado de resolverlo yo solo, he fallado, pero cuando yo le he pedido ayuda a Dios, Dios me ha ayudado a enfrentarlo. Agar está convencida, entiéndelo, Agar está convencida de que ya no se puede hacer nada. Ya el niño va a morir, no hay nada que hacer. Me voy a sentar a lamentarlo porque ya el niño yo lo doy por muerto. Esa es una salida que el mundo a veces ofrece. Y quiero resaltar el hecho de que en ningún momento Agar se puso a orar a Dios. En ningún momento Agar busca a Dios y pide ayuda a Dios. Ella simplemente cierra los ojos y dice, ya se acabó. Y en medio de esa situación en donde Agar está ahí sentada con los ojos cerrados esperando que suceda lo peor, viene la respuesta divina. La respuesta de Dios. La respuesta milagrosa. La respuesta del mundo es una respuesta injusta, la respuesta humana es una respuesta muy imperfecta, pero la respuesta de Dios es una respuesta milagrosa, porque el único que puede obrar milagros es Dios. Y esa respuesta no empieza ahí en el momento en que Agar está sentada lamentando. Esa respuesta empezó tiempo antes. Cuando Sara le dice a Abraham que despida a Agar, en el verso 11, nosotros leemos en el verso 12 que a Abraham le pareció esto tan gravoso. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Y Dios dijo a Abraham, no te parezca grave
a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es notable que el verso 11 nos dice que Abraham estaba muy preocupado a causa de su hijo. A él le pareció esto tan grave por causa de su hijo. Pero es más notable que cuando Dios viene y habla con Abraham, le dice, no te parezca que este asunto es grave por causa de tu hijo y por causa de la sierva. Quizá para Abraham la sierva no valía mucho, pero para Dios sí. Para Dios ella es una esclava, pero para Dios es un ser humano. Y Dios no está tomando en cuenta únicamente al muchacho que es el hijo de Abraham, Dios está también tomando en cuenta a Agar, que es una esclava, porque para él los dos son iguales, para él los dos son seres humanos. La respuesta de Dios es que Abraham proceda con esto que nosotros llamamos una injusticia social. Yo no conozco la mente de Dios y no pretendo tener todas las explicaciones y no pretendo explicarte por qué Dios decide esto, pero la verdad es que Dios le está diciendo a Abraham que lo haga. Y la verdad, como escuché hace mucho tiempo cuando era niño, es que no se puede tapar el dedo con un sol, el sol con un dedo, perdón. La verdad es que esto está en la palabra de Dios y a menudo encontramos que Dios dice, sí, esto va a suceder así. Y nosotros necesitamos entonces entender una verdad bien clara en la palabra de Dios. Es que Dios ciertamente permite estas situaciones, Dios permite estas cosas. Esto sucedió porque Dios lo permitió. Pero es bueno que nos sigamos haciendo la pregunta y que lleguemos entonces a la conclusión de acuerdo a las historias bíblicas que nos narran los eventos, que entendamos que cuando Dios permite algo, Él lo permite porque Él tiene un propósito. Dios pudo haber evitado todo este asunto desde el principio. Dios pudo haberle dicho, Abraham era un hombre que escuchaba mucho a Dios, ¿ok? Y Dios pudo haberle dicho a Abraham, no hagas lo que Sara te dice, no tengas ese hijo con Agar, y todo esto se hubiera evitado. Pero cuando Dios permite las cosas, Él tiene un propósito, y en este caso Dios tiene un propósito, que no es quizá el propósito que tú y yo tendríamos. Y ahí es donde nosotros tenemos el problema. Cuando vemos que Dios hace ciertas cosas que nosotros no podemos explicar, como que declaramos injusticia. Y como que le queremos hacer huelga a Dios. Y Dios dice, yo soy el que te hice a ti, tú no me hiciste a mí. Tú eres el barro. Yo sé por qué hago las cosas. Y Dios ciertamente sabe por qué hace las cosas. Pero es bueno que tú sepas. Aquí no estamos para decirte cosas bonitas que te agraden, aquí estamos para decirte la verdad. Y la verdad es que cuando las cosas suceden, tú las consideres justas o injustas, suceden porque Dios ha permitido que sucedan. Nada tomas por sorpresa a Dios. Y yo no conozco tu situación, ni necesito conocerla, pero posiblemente tú en este momento estás pasando por una de esas situaciones en donde tú dices, Dios, esto no es justo. Dios, esto no es bueno, ¿por qué esto me sucede a mí? Y yo no tengo una explicación de por qué. Yo no tengo explicación para algunas cosas que me han sucedido a mí en mi vida. Y quizá moriré sin saber por qué sucedieron, pero yo estoy convencido de que todo lo que ha sucedido en mi vida es porque Dios tiene un propósito y Él tiene un plan para esa vida. Y es bueno que tú consideres lo mismo. Y es bueno que tú consideres que en este momento posiblemente estás pasando por una situación difícil e injusta, porque Dios ha permitido esto para Él llevar a cabo un plan y un propósito que Él tiene para tu vida. Lo más importante no es la explicación de por qué suceden las cosas. Lo más importante es creerle a Dios. Lo más importante es
creer que Dios puede y va a obrar en medio de esa situación algo maravilloso que tú no estabas esperando y que tú no te imaginabas. Ver lo que Él puede hacer en tu vida y a través de tu vida en medio de esas injusticias y situaciones que tú estás pasando. Eso es lo que tú necesitas hacer. Ver la manera como Dios quiere que tú veas. La respuesta de Dios no es exactamente lo que Agar hubiera querido. Y quizá no es lo que tú y yo hubiéramos querido. Porque a menudo nosotros como que queremos buscarle una situación al asunto, una solución al asunto. Escuchaba recientemente al doctor Charles Stanley exhortando a los creyentes a orar de una manera correcta. Y él dice, muchas veces hay creyentes muchos años de creyentes que tomamos la mala costumbre de darle instrucciones a Dios cuando oramos. Que empezamos a decirle a Dios no solamente lo que necesitamos, pero empezamos a decirle cómo lo debe de resolver. Y entonces, pensando en esto, yo decía, bueno, sí, de verdad que parece que nosotros tenemos dos libros. Un libro tiene la lista de todas las necesidades y el otro libro es un manual que le entregamos a Dios y le decimos, Dios, así es que tú debes de hacer las cosas. Dios no necesita nuestras instrucciones, Dios no necesita nuestro manual. ¿Qué cree usted que hubiera esperado ahí Agar en ese momento? Posiblemente Agar lo que más esperaba era que empezara a llover. Pero eso Dios no vio que era necesario, así que no estaba lloviendo. Quizá Agar hubiera deseado que pasara un grupo de mercaderes, una caravana ahí que la recogieran a ella y a su hijo y que la lleven a un lugar mejor. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Recuerdas tú la historia de José, cuando él fue vendido por sus hermanos? Que por ahí, sí, todos dirían, qué coincidencia, ¿no? No, Dios envió ahí una caravana que lo llevó porque Dios tenía un plan para que José fuera a Egipto. Pero aquí ese no era el plan. El plan era diferente. Y entonces Dios no hace estas cosas que nosotros a menudo hubiésemos esperado o que hubiésemos tratado de hacer. Pero Dios hace algo diferente. Dios está trabajando individualmente en la vida de Agar y por eso Él permite que ella pase por todo esto, porque Él necesita trabajar en esa vida particular, en esa vida individual. Así que la respuesta de Dios, que es una respuesta muy milagrosa, porque me llama la atención que ya Agar básicamente ha dado al muchacho por muerto. O sea, si ella, y las que son madres aquí lo entenderán mejor que yo, si a ella lo puso ahí, lo acostó debajo de un arbusto y se fue, es porque ya ella está viendo que ya está muerto. Ya se desmayó, ya está inconsciente, ya está perdiendo la respiración, ya no hay nada que hacer. Y sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué hace Dios? Dice el verso número 16 que cuando ella se sentó enfrente a llorar, el muchacho alzó su voz y lloró. Wow, un muchacho que se está muriendo, que ya no está ni respirando y de repente empezó a dar gritos. Para mí eso es un milagro. Que quizás lo pasamos por alto y no le prestamos atención, pero Agar no está pidiéndole a Dios. Ya Agar está aferrada a la idea de que su hijo va a morir. Sin embargo, Dios de repente le da vida al muchacho y empieza a llorar, y dice el pasaje que Dios oyó el grito, el llanto de ese muchacho. Agar no está llorando, no está gritando a Dios, pero el muchacho está gritando a Dios y Dios oyó ese grito. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y busca a Agar. Yo quiero recalcar el hecho de que Agar no está buscando la ayuda de Dios. Así que Agar no busca a Dios, pero Dios viene y busca a Agar. Y esa es la realidad en el día de hoy. Hay muchas personas que no están buscando a Dios, pero saben que Dios les está buscando. Y tú quizás eres una de esas personas.
Quizás tú no estás buscando a Dios, pero Dios te está buscando. Porque Dios quiere hablar contigo, Dios quiere tratar contigo, Dios quiere ayudarte a ti y te está buscando. Así que necesitas abrir tus oídos. La respuesta de Dios no es la que Agar quiere, pero la respuesta de Dios es ciertamente muy buena. ¿Qué hace Dios? Dios va y habla con Agar. El verso 17 dice: oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Y me encantan esas palabras: no temas. ¿Tú sabes lo que significa cuando Dios te dice no temas? Si Dios dice no temas, tú puedes estar seguro, no temas. Claro, para Agar suena medio absurdo. No temas, mi hijo se está muriendo. Porque ella no conoce lo que Dios está haciendo. Dios le dice: no temas, ve. ¿Tú crees que ese muchacho se está muriendo? Tómalo por la mano y va a empezar a caminar. Ve, levántalo. Dios empieza a hablar con Agar. Dios empieza a tratar personalmente con ella. Y el muchacho agonizante no solamente empieza a vivir, sino que el muchacho agonizante empieza a ver también el amor de Dios. Dios oye sus gemidos y Dios viene con una respuesta. Y en este momento yo quiero que tú sepas que Dios está oyendo los gemidos de tu corazón. Quizá tú eres de esas personas que andan ahí cargando con algo adentro y que no lo dices, y quizá tú ni siquiera estás llorando, ni siquiera estás diciendo, pero dentro de ti hay un inmenso grito y hay un inmenso gemido. Yo quiero que tú sepas, quizá yo no lo escucho, pero Dios está escuchando el gemido de tu corazón. Y Dios viene y habla con Agar y le dice: no temas. Y si tú haces esto, y si tú escuchas la voz de Dios, yo te garantizo que tú vas a ver cosas que tú no solamente no has visto, cosas que tú no te imaginabas que ibas a ver. Porque Dios es el mismo en el día de hoy. Dios es el mismo que a veces obra no los milagros que tú y yo queremos ver, sino los milagros que Él quiere ver en tu vida. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios viene y entabla conversación con Agar. Dios viene y le muestra su amor como una persona, no como una esclava, como una persona, no como un número, como una persona, no como una estadística. Y Dios viene y hace aún algo más. Cuando Agar oye la voz de Dios, el verso 19 nos dice que entonces Dios le abrió los ojos. ¿Y qué vio? Una fuente. O sea, Agar está aferrada a su situación, a su injusticia, tan encerrada en ello que no se ha dado cuenta que ya la solución está allí, pero ella no la puede ver. Y lamentablemente esa es la realidad humana. A menudo nos encerramos en el problema, a menudo nos encerramos en esa soledad y no nos damos cuenta que ya Dios obró la solución y no la podemos ver porque nuestros ojos no las pueden ver. De manera que Dios no hizo aquí un show que llamara mucho la atención. Es que ya todo estaba allí. Lo que Dios hace es abrirle los ojos para que ella pueda ver lo que Él está viendo. Y Dios te invita a ti, abre tus oídos, y si Dios habla a ti, Él va a abrir tus ojos para que tú puedas ver lo que ya Él está viendo en tu vida. Porque la solución está allí, está ahí al lado, está allí, pero tú no la has podido ver. De manera que no escuches esas voces, esas mentiras que te dicen que ya todo se acabó.
No escuches esas voces y esas mentiras que te dicen que no hay solución. No escuches esas voces que te dicen que hay que escapar, que hay que salir, porque hay que buscar un camino corto, porque así no se puede. Escucha la voz de Dios. Dios tiene la solución y Él quiere que tú la veas con tus propios ojos. La situación de Agar es ciertamente una historia, pero es una realidad para nosotros en el día de hoy. Y la pregunta que yo tengo que hacer en el día de hoy es: ¿cuál de estas tres respuestas es la mejor respuesta? Nosotros estamos rodeados de ese tipo de respuestas, ¿sabes? Pero ¿cuál es la mejor respuesta? ¿La respuesta del mundo? ¿Una respuesta injusta? ¿La respuesta humana, muy imperfecta? ¿O la respuesta de Dios? Una respuesta milagrosa, una respuesta amorosa, una respuesta perfecta. Yo te invito a que tú escuches la respuesta que Dios da para tu vida, para tu necesidad individual. Y te preguntarás: ¿por dónde empiezo? Empieza por donde todos tenemos que empezar, entendiendo que el problema más grande no es ese problema que tú estás viendo en el momento ahora. El problema más grande es el problema del pecado, que a todos nos separa de Dios. El problema más grande es que la Biblia dice que por causa de nuestros pecados estamos condenados a morir, porque estamos separados de Dios. Ese es el problema más grande, y ese problema ya Dios lo resolvió. Cristo vino a morir en la cruz y Él te ofrece ese perdón. Y Él te ofrece liberarte de esas cadenas que te están atando. Y Él te ofrece sacarte de ese cuarto oscuro y mostrarte la luz y la verdad que están en su palabra. Pero tienes que empezar por allí, admitiendo que tú eres pecador, que tú eres pecadora, que tú no puedes salvarte, que tú no puedes perdonarte a ti mismo y que solamente Dios te puede perdonar. Admitiendo que tú no tienes nada que le puedas ofrecer a Dios, pero que Él tiene mucho que ofrecerte, y lo más maravilloso que te ofrece es el perdón de los pecados que Él te da, porque Cristo ya pagó por esos pecados. Y si no lo has hecho, en el día de hoy empieza por ahí. Empieza confesando que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas el perdón de Dios. Empieza confesando que tú no puedes salvarte, pero que Cristo sí te puede salvar. Y si tú aceptas esa realidad, yo te garantizo, Dios le va a dar un significado tan maravilloso a tu vida, que entonces sí vas a tener un inmenso deseo de seguir hacia adelante, y Él te va a ayudar a seguir hacia adelante.